Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a tener el estudio bíblico en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 sería la primera parte que vamos a compartir de Génesis capítulo 4. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca, para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a llegar hasta el versículo 15. Vamos a compartir hasta el versículo 15. Podemos ver que Abel llega a ser pastor de ovejas. Cuidar las ovejas para Abel es importante. Este trabajo, mirando él las ovejas, miró que era demasiado importante para él ese trabajo. ¿Por qué? Porque las ovejas le daban una cosa muy importante. ¿Qué le daba? Las pieles para las ropas. Nosotros sabemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva,
los hizo desnudos. Ellos no se vestían con pieles de nada. Pero cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, entonces les entró una mentalidad de que estar desnudo es malo. Por eso ellos fueron y alargaron su mano para cortar hojas de higuera y poder hacer unos delantales para taparse la desnudez. Pero, como ya hemos compartido en Génesis capítulo 3, que las hojas de higuera no sirven para tapar la desnudez, porque una vez que una hoja se corta de donde recibe la savia, la hoja está muerta. Entonces, ese delantal de hojas de higuera no duraba mucho, se secaban. Así Dios le mostraba a Adán y a Eva, así como se secaban esas hojas, la obra humana, lo que Dios no mandó a hacer, porque Dios nunca los mandó a cortar hojas de higuera para hacerse delantales, lo que el hombre hace que Dios no le haya mandado, se seca. Son obras vanas. Las hojas de higuera no se hicieron para tapar la desnudez. Por eso, luego Dios les hizo a ellos túnicas de pieles, no de hojas, sino de pieles. Entonces, Dios sacrificó los corderos, los animales, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, Dios permitió que de ahora en adelante todos los hijos de Adán y Eva, toda su descendencia, tapen su desnudez. Por eso, todos los seres humanos, hasta el día de hoy, nos tapamos nuestra desnudez. En el tiempo, en el comienzo de Adán y Eva, no habían ropas, no habían tiendas. Por eso Dios les permitió la muerte de los corderos para tapar la desnudez, la piel de cordero. Así como Adán y Eva se taparon, así comenzaron a taparse la desnudez también los hijos de Adán y Eva. Por eso, para Abel, ser pastor de ovejas es importante. ¿Por qué? Las ovejas son muy importantes para tener la ropa y tapar la desnudez. Pero más adelante, Abel comienza a descubrir que no solamente las ovejas sirven para hacer la ropa, sino que Dios permitió la muerte de los corderos para mostrar algo importante. Entonces, no podía comer la carne de animales. En ese tiempo Dios no permitió que los animales se comieran. Sí podía matar un cordero y tomar la piel, pero no para comerlos. Cuando Dios sacrificó los corderos para vestir a Adán y a Eva con pieles de cordero, Dios no dice la palabra que Dios les hizo las pieles de cordero y luego le dijo que se comieran al cordero.
No. Dios no permitió en ese tiempo que se comieran la carne de los animales. Todavía Dios no había dado esa orden. Dios no les había dado esa orden. En Génesis capítulo 1, versículo 29, vamos a ver qué dijo Dios. Busquemos la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí Dios le está dando las instrucciones a Adán y a Eva qué es lo que tienen que comer. No les dijo que comieran carne de animales, sino les dio la instrucción lo que tienen que comer: el fruto de los árboles. Eso es lo que tienen que comer. De las semillas os será para comer. Así dijo Dios. Y si vemos Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios le sigue dando las instrucciones a Adán y a Eva. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, los árboles frutales. Aquí Dios no le dio instrucciones de comer la carne de animales. Todavía no. Ellos todavía no comían, porque ellos no habían caído en la trampa del diablo, todavía no habían comido del fruto del bien y el mal. Dios nunca les dijo que coman animales, la carne de animal. El ser humano nunca iba a comer carne de animal. No era necesario matar los animales. Dios no hizo los animales para que los mataran y para que se hicieran ropas y para que se comiera la carne, no. Dios los hizo desnudos a Adán y a Eva y les mandó la instrucción de comer los frutos de los árboles. Pero ¿cuándo fue que ellos ya podían comer carne? ¿En dónde está escrito que ya Dios da la orden que ellos puedan comer carne? Ellos ya podían comer la carne. ¿En qué momento? Cuando ya estén en el tiempo de Noé, salieron del arca y Dios hace el pacto con Noé. Y entonces en ese momento ahora Dios da unas instrucciones diferentes. Vamos a buscar Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os he dado todo. Y entonces en el versículo 4 le da una instrucción importante. Pero dice, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comeréis. Dios le dio las instrucciones de que, pero carne con su vida no comeréis. O sea, no se puede comer el animal vivo. Tiene que ser el animal ya muerto.
Entonces ya aquí le dio las instrucciones que ellos ya podían comer la carne en el tiempo de Noé. Entonces vamos a ver, aunque ya Dios dio esa orden, Dios ya dio esa orden, pero Abel más adelante se acordó de ese cordero, lo iba a redimir del pecado. Ese cordero que representaría a Jesucristo que iba a venir al mundo. ¿Por qué Abel pudo llegar a tener este entendimiento, esta sabiduría? Porque Abel escuchaba a sus padres, que ese cordero representa a un Salvador que Dios enviaría al mundo, como se lo reveló Dios a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dos simientes, dos enemistades. Una será herida en la cabeza y la otra en el cancañal. Dos simientes, dos enemistades. Dios que le mostró a Adán y a Eva que vendría un Salvador para redimir a todas las personas del pecado en el cual todos nacen en Adán. Así como Abel nació con pecado, con el pecado nació a través de sus padres, Adán y Eva. Lo más importante es cómo salvarse. No que el cordero le dé ropa o buena carne para comer. Lo más importante es el significado del cordero. Lo más importante es salvarse, salvarse de la muerte eterna en el infierno. Entonces, salvar el alma, uno no sabe cuándo va a morir, uno no sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra. No se sabe cuánto tiempo queda en esta tierra. La gente no sabe cuántos años vivirá, cuánto tiempo le queda en esta tierra, no se sabe. Eva le puso por nombre a Abel, a su hijo Abel. Vamos a ver aquí cómo se llaman sus dos hijos. Génesis capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Conoció. Conocer significa no que recién la conoció, sino conoció en la Biblia significa durmió con ella. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Varón. Qué bueno. Este varón se ve fuerte, se ve bonito. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cuando nace Caín, están muy contentos, hasta llegar a decir, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando nace Abel, no dicen lo mismo, solamente dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, le pone por nombre a su hijo que nace,
que lo ve bien hermoso, Caín. Caín le pone, que significa adquirir, o sea, varón, varón. Pero cuando nace Abel, nada más le pone Abel, pongámosle Abel. ¿Qué significa Abel? ¿Por qué su mamá le puso Abel? ¿Por qué su madre le pone Abel? Eva le puso por nombre Abel. ¿Qué significa Abel? Significa vapor, vapor o vanidad. Vapor o vanidad. Otros dicen que significa como neblina. Dios, en una parte, después de que entra el pecado al hombre, el hombre vivirá una corta vida que pasará como un vapor, que pasa como llevada por el viento. Cuando nace Abel, Dios muestra a Eva que por el pecado que entró, por la desobediencia de Adán y Eva, sus hijos, la humanidad, llevará una vida vana, vivirá una vida corta, que la vida se va como el viento, en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que está en la tierra es vanidad. Por eso Eva le puso a su hijo Abel, que significa vapor. O sea, la vida del ser humano es corta, se va a ir como la niebla, se va a ir como el vapor, se desaparece. Que el ser humano vivirá una vida con vanidad. Después de que Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, ya no vale la pena vivir muchos años en esta tierra, la cual producirá al ser humano espinos y cardos. Con el sudor de su frente comerán el pan de cada día, hasta que vuelvan a la tierra de la cual fueron tomados. Ya a través de Adán y Eva, la gente viene a vivir una vida pecaminosa, una vida llena de pecado, una vida mala. El ser humano se alejará de Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere conocer nada sobre la salvación, no tiene interés de escudriñar la palabra de Dios, vive una vanidad. Entonces Eva miró, la vida de mi hijo Abel será corta. Nace, vive estos años, pero mi hijo no durará mucho. Su vida será corta. A través de Caín y Abel, Dios muestra cómo vivirá, cómo va a vivir la humanidad, con maldad. Entonces, ¿qué es lo importante? Es la salvación. La salvación es lo importante, no lo terrenal, sino la salvación. Caminar con Dios. Caín comienza
a mostrar el fruto pecaminoso. Piensa en hacer el bien y cuando es rechazado su ofrenda, sale su corazón, el cual es dominado por el mal, dominado por el pecado. Así Dios muestra a Eva y a Adán cómo vivirán las personas en el mundo, en la vanidad. Tendrán una corta vida, una vida que se va como el viento, y vivirán en la envidia, en la mentira. Caín le mintió a Dios. Caín le mintió a Dios. ¿Dónde aparece que Caín le mintió a Dios? Ya comienza a salir la maldad del ser humano por el pecado que pasó a los hombres por Adán y Eva. ¿Dónde sale que Caín le mintió a Dios? Vamos a ver. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? Y respondió: no sé, dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín mintió a Dios. Caín mató al hermano. Y cuando Dios le pregunta que dónde está su hermano, entonces dice, respondió, no sé, que mintió. Y todavía le dice a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Así Caín le mintió a Dios. No dijo la verdad. Dios sabía lo que pasó, pero Caín le mintió a Dios. Cuando Dios le pregunta por Abel, dijo: no sé. Escondió su maldad. Y Caín vivió una vida separada de Dios. Por más que él habló con Dios, Caín tuvo la gracia, la oportunidad de hablar con Dios, como hablaban sus padres con Dios directamente. Por más que Caín habló con Dios, pero vivió separado de Dios. Él menospreció a Dios toda su vida y vivió con el maligno. Vivió con el maligno. Primera de Juan capítulo 3 nos dice Caín con quién vivió, qué espíritu tenía. Si Caín no nace de nuevo, entonces vive con el maligno. Vive con el maligno. Primera de Juan capítulo 3 nos enseña con qué espíritu vivía Caín. Vamos a ver en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Dice: no como Caín, que era ¿de qué? Era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay uno que nació de nuevo y uno que no nació de nuevo.
Las personas piensan que no es necesario nacer de nuevo. Las personas piensan que es suficiente con hablar con Dios a través de una oración, a través de levantar las manos, a través de congregarse por años. Piensan que eso es suficiente. No, tiene que nacer de nuevo para ser justo. Si no nace de nuevo, por más que hable con Dios, como Caín, que habló con Dios, pero pertenece su espíritu al maligno. Al maligno. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios bien. Cómo ser justo. Justo, para que tenga obras justas y no obras del maligno. Entonces, lamentablemente Caín habló con Dios, pero no lo siguió a Dios. Pues Caín no buscó la gracia. Satanás lo engañó en que Caín crea que él es una persona buena. También lo engañó que Caín pensara que él es pecador por su obra y no entendió Caín que él es pecador por la herencia de sus padres, que el pecado ya está en el corazón desde que él nació y que ocupa una salvación, que ocupa un salvador, alguien que lo pueda redimir. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Vamos a buscar en la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 5, 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no dice que uno es pecador porque desde el día que pecó. ¿Qué día se hizo usted pecador? ¿A qué edad usted se hizo pecador? ¿Será que uno nace sin pecado, pero pasando el tiempo, cuando uno dice una mala palabra, tiene un mal pensamiento, tiene algo ahí malo, desde ese momento Dios lo declara pecador? ¿A qué edad se hizo pecador la persona? Nació sin pecado. Digamos que uno piense que uno nace sin pecado, pero se hizo malo en el pasar de los años, conforme fue creciendo. ¿A esa edad se hizo pecador? No, nadie se hace pecador por pecar. Ya antes de pecar, antes de cometer algo malo, por Adán, ya todo el mundo nace sentenciado a la pena de muerte del pecado. Ya la gente nace pecador. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva le pasaron el pecado. Dice aquí el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cuándo entró en el mundo? Cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal. Antes no había pecado, pero cuando comieron, el pecado entró en el mundo por un hombre. No dice que el pecado entró por su culpa, sino por un hombre. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de que llegaran los 10 mandamientos y acusaran a la gente de las cosas malas que comete, con ley o sin ley, con ley que te enseñe que lo que haces eres malo, es malo, con ley de los 10 mandamientos o sin ley, ya la gente por Adán nació con pecado, por la transgresión de Adán nació con pecado. Pero la ley era necesario que llegara para que la gente se dé cuenta su origen, que es un pecador. Porque si no hay una ley que diga que matar es malo, que robar es malo, la gente no puede saber que él es malo. La ley no salva, la ley ubica a la gente en su lugar. La ley no, los 10 mandamientos no vinieron para salvar, vinieron para ubicar a la gente que es un gran pecador. No dice la Biblia que el pecado entró a la gente cuando incumplieron la ley, cuando fallaron la ley, sino que el pecado entró en el mundo por un hombre, pues antes de la ley había pecado en el mundo antes. Pero donde no hay ley no sin culpa de pecado, o sea, no había ley, la gente nació con pecado, pero no podía entender que era pecador, porque no había quien le dijera que era pecador. Llegó la ley para que se den cuenta que son pecadores y que nacieron pecadores desde Adán. Si no, no se puede dar cuenta la gente. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que ya nació con pecado desde Adán si no hay una ley que les diga eso? Por eso, donde no hay ley no es sin culpa de pecado. Pero la ley vino para acusar, para condenar, para encerrar, para mostrar, para que la gente se ubique y pueda buscar la salvación, pueda buscar a Cristo. Como está escrito en Salmos capítulo 51, vamos a buscar la palabra de Dios. Salmos capítulo 51, versículo 5, dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nuestros padres ya tenían el pecado desde Adán. Entonces cuando un bebé nace, cuando uno nace, ya nace con pecado. Ya nace con pecado. Ya nace pecador. Vamos a ver Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58. Vamos a ver. Versículo 3. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspera su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Por eso dice la palabra de Dios, generación de víboras. O sea, generación de víboras significa hijos del diablo. O sea, generación de víboras significa hijos del pecado. O sea, descendientes de Adán. Generación de víboras. Que dice que veneno tienen como veneno de serpiente. ¿Verdad? Como veneno de serpiente. Como el áspid sordo. O sea, eso significa culebra sorda. Culebra
que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. ¿Ve? Que no oye la voz de quién, de los predicadores, de los profetas. No oyen. ¿Por qué? Porque se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ya uno desde que nace con pecado. Ya nace con pecado, no es que se hizo pecador a cierta edad, es que ya nace con pecado. Solo la gracia y la misericordia de Dios puede hacer que estas personas nazcan de nuevo por la palabra de Dios, para que se abran sus oídos. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso Adán y Eva miraron ya a través de sus hijos cómo la humanidad iba a vivir en maldad, en odio, con rencores, con enojos, con iras. Se matarán unos a otros. La vida de muchos será muy corta como la de Abel. Otros vivirán muchos años, pero haciendo maldad, como Caín, que se apartó de Dios y se levantó una ciudad de gente para hacer maldad contra Dios. Entonces ya comienza a manifestar los frutos del pecado en Caín. Pero Adán y Eva recibieron de parte de Dios una promesa. ¿Cuál promesa? Génesis capítulo 3 versículo 15. Dios enviará a un Salvador, a Jesús, como el Cordero que morirá cargando el pecado del mundo, morirá como un corderito. Que todo el pecado de toda la humanidad será pasado y echado tras las espaldas en ese Cordero que es Jesús Salvador, nacido de la simiente de la mujer, como está escrito en San Mateo. San Mateo, vamos a ver un momentito dónde se cumple la promesa que Dios le da a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 15. San Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí ¿quién es el que va a salvar al pueblo de sus pecados? Él, o sea, él significa Jesús. O aquí dice, la ley de los 10 mandamientos, el que los cumpla todos se salvará del pecado. No dice. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera. Pero Caín lo menospreció. Se apartó de Dios, por más que habló con Dios. Dios enviará al Salvador, a Jesús, nacido de la simiente de la mujer. Dios muestra a través de Caín y Abel en la corriente que toda la humanidad va a andar, que toda la humanidad caerá en ese camino. La vida pasa rápido, todos se alejaron de Dios. Muy triste para Adán y Eva saber que
desde que un niño nace, ya nace con maldad, ya nace con pecado, pero también tenían la promesa, el Cordero, en la simiente de mujer, que venía a salvar al mundo del pecado y hacerlos justos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de los pecados. Es el Cordero de Dios. La promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, la simiente de mujer, Jesucristo. El Cordero, podemos ver que Abel tuvo en sus manos un cordero que lo puso en el altar. Es el secreto. Ese cordero es Jesús. Por eso en la otra parte que vamos a compartir de Génesis capítulo 4, vamos a compartir sobre ese cordero que tuvo Abel en sus brazos, el que puso en el altar. ¿Por qué Caín fue rechazado y por qué Abel fue aceptado por Dios? ¿Por qué al presentar dos ofrendas diferentes, una ofrenda hace a un hombre justo y la otra lo deja pecador con el maligno? Porque Abel también nació de Adán y Eva con pecado, pero ¿cómo Abel se convirtió en justo? Aunque Abel tuvo en la tierra una corta vida que pasó como el vapor, una vida como vanidad que se fue volando, pero gracias a Dios, antes de morir, alcanzó ser justo. ¿Estamos preparados para morir? ¿Está usted seguro que nació de Adán con pecado? Si nació de Adán con pecado, no puede morir con pecado, porque su alma irá al infierno. Tiene que antes de morir, antes de vivir esta corta vida, esta vida de vanidad terrenal, antes de partir, tiene que convertirse en justo a través del Cordero. Vamos a compartir la siguiente parte, cómo podemos ser justos como Abel. Vamos a llegar hasta aquí.